Gloria a Dios. Génesis capítulo 22. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? ¿Cuántos están ahí listos para leer la palabra del Señor? Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, versículo número 1. Yo quiero que todos estemos atentos a la lectura de la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera. ¿Estamos listos? Génesis capítulo 22, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió. ¿Qué respondió? A ver, ¿cuántos estamos leyendo? ¿Qué respondió Abraham? Heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbernó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor por su palabra en esta mañana? Abraham es conocido, hermano, como el padre de la fe. ¿Cuántos saben que él es conocido como el padre de la fe? Dígale al hermano que está al lado suyo: Abraham es el padre de la fe. Y la Biblia señala, hermano, que este hombre a lo largo de su vida fue eso lo que él mostró: ser un hombre que vivió
creyéndole continuamente al Señor. Y esto no fue fácil para él, porque no fue algo que aprendió de la noche a la mañana. Escuche esto, no fue algo que aprendió. ¿Y es que acaso Abraham tuvo que aprender a tener fe? Pues claro que sí. Eso es lo que la Biblia nos muestra, que aunque este hombre llegó a ser conocido como el padre de la fe, hermano, que ha caracterizado y ha marcado su vida para las generaciones futuras como el padre de la fe, fue una fe que él tuvo que aprender, fue una fe que él tuvo que desarrollar. Y cuando nosotros, hermano, miramos la vida de Abraham, la carta de Pablo a los romanos nos enseña que Abraham es un ejemplo al cual nosotros como creyentes debemos mirar y debemos seguir el ejemplo de Abraham, porque así como Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, es decir, le fue contado como algo agradable delante de Dios, nosotros también somos llamados a vivir en el camino del Señor agradándole, y la Biblia asegura que esto solo es posible por medio de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos lo saben? Así que si alguien quiere agradar a Dios, necesita desarrollar fe. Y la Escritura nos da un ejemplo y un modelo a seguir de cómo desarrollar fe. Esa fe que nos sea contada por justicia. Esa fe que nos permita agradar a Dios verdaderamente. Yo quiero detenerme aquí para hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que realmente tiene como propósito en su vida agradar a Dios? ¿Sabe usted que el Señor lo llamó, lo apartó, lo rescató del pecado, del mundo, de todo de donde Dios nos sacó, para que ahora usted y yo vivamos una vida agradable a Dios, una vida que se enfoque en agradar a Dios? Pues la Biblia dice entonces, hermano, que eso de agradar a Dios está principalmente marcado porque usted y yo tengamos una fe genuina. Una fe que agrade a Dios. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de fe? Poquitos. ¿Los demás no quieren? Dígale que está al lado suyo. ¿Usted quiere tener esa fe que te lleve a agradar a Dios? Bueno, iban creciendo los amenes. Ahora fíjese, ¿cuál es el modelo? Diga conmigo, hoy tenemos un modelo. Se llama Abraham. ¿El padre de qué? De la fe. Y le dije entonces que Abraham llegó a ser considerado el padre de la fe porque creyó a Dios y esa fe la tuvo que desarrollar, hermano. Y la Biblia cuenta que aquello que Dios utilizó constantemente en la vida de Abraham para desarrollar esa fe tremenda que lo llevó a ser llamado el padre de la fe, lo que Dios permitió, lo que Dios usó, es algo que a veces nosotros queremos evitar, es algo que no queremos que nos llegue, es algo, hermano, que no quisiera que viniera a nuestra vida. Muchos le pasan que muchos no quisieran que viniera la prueba, pero la prueba fue lo que permitió que Abraham pudiese desarrollar fe. Abraham fue sometido a lo largo de su vida a situaciones donde constantemente fue probado, y cada una de esas pruebas que él experimentó en su vida, hermano, le permitieron desarrollar fe. Esa fe que le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Así que lo que Dios utilizará, hermano, de todas formas para hacer que su pueblo desarrolle fe es de igual manera la prueba. La Biblia dice en el capítulo 22 que leímos, en el versículo número 1, lo siguiente. Comienza dejando claro este precedente que aconteció después de estas cosas. Que ¿qué hizo Dios? Dice allí que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Diga conmigo, probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo probó.
Y diría yo otra vez, porque venía de prueba en prueba, venía de situaciones anteriores donde había sido probado, hermano. Pero la prueba, mire, la prueba del capítulo 22, vamos a llamarla, escuche, la prueba reina, la prueba máxima, la prueba, hermano, esa prueba fue impresionante lo que Dios hizo para probar el corazón de Abraham. Y cuando nosotros vemos, hermano, la cosa o lo que Dios hizo más bien para probar el corazón de Abraham, y cómo Dios, hermano, lo hizo para ver qué era lo que había en su corazón y hacer que Abraham desarrollara mucho más fe en el Señor, debemos tener claro que de la misma manera todos aquellos que queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Ya menos quieren agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Usted quiere agradar a Dios? Pues tenga bien claro, mi hermano, que si usted quiere agradar a Dios, usted va a tener que ser probado. A ver, dígale a los que no dijeron amén, dígale al que está al lado suyo: si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que entender qué ha de venir. ¿Qué es lo que ha de venir? Diga conmigo, ha de venir pruebas. La prueba de nuestra fe ha de venir para aquellos que quieren agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente, mire que hay gente en este tiempo que viene a las iglesias. Bueno, yo llevo conociendo del Señor aproximadamente unos 16, casi 17 años que estamos con nuestra familia en la iglesia y caminando con el Señor. Hay hermanos aquí que llevan más tiempo, hermano, tremendo con el Señor. Y bueno, usted y yo sabemos que en la iglesia muchas veces llega gente que está allí contenta, gozosa, que le parece precioso el camino del Señor, que le parece lindo las alabanzas, simpatizan con el evangelio, les gusta escuchar la radio, les gusta ver programas, les gusta leer la Biblia, les gusta esto del evangelio, le atrae el camino del Señor. Pero cuando viene la prueba, ahí sí todo se complica, ¿cierto? Ya hemos visto cuánta gente ha venido a la iglesia y en el tiempo de la prueba de su fe, ¿qué le pasó? Se fue. Ya no quisieron estar más ¿con quién? Con el Señor. Ya dijeron, usted ha escuchado que hay gente que dice: ay, esto es muy duro, pastor. ¿Sí ha visto usted? Hay gente que dice: ay, no, es que ser cristiano, eso es muy tremendo. Eso, bueno, no digamos la palabra paisa, ¿cierto? Eso es muy duro. Seguir al Señor, ser cristiano, porque, hermano, porque cuando usted es un cristiano, escuche, cuando usted es un cristiano que verdaderamente quiere agradar a Dios, ¿va a venir? Hay cristianos que quieren agradar a Dios y hay otros que no. Hay otros que están ahí de lejitos, aleluya, el domingo vienen, comparten ahí, ¿cierto? Pero ellos en su vida no, ellos siguen viviendo de una manera diferente al evangelio, porque hay cristianos que quieren agradar a Dios, pero hay otros que no, que quieren ser cristianos de venir al culto, de estar allí, ¿cierto? De simpatizar, y hay algunos que duran años en la iglesia de esa manera, los tenemos ahí, hasta se bautizan, pero en su vida no hay una decisión de agradar a Dios en todo. En cambio, aquellos que toman la decisión de agradar al Señor en todo deben comprender que para ese fin, hermano, de desarrollar una fe que permita el agradar a Dios, tenemos que ser probados. Dice la palabra del Señor que probó Dios a Abraham y no trajo sobre él cualquier tipo de prueba, lo probó hasta el extremo. Dígale que está al lado suyo: hasta el extremo. Una prueba extrema. A ver, digan conmigo, si es que este mensaje como que no es tan agradable. Uy, no, qué pereza. Pero la Biblia dice que lo que vivió Abraham fue una prueba. No era que le iban a cortar los servicios. ¿A cuántos han estado a punto de cortarle los servicios? Pues yo creo que todos hemos estado allí, ¿cierto? O han estado a punto de sacarnos porque no hemos tenido para pagar el arrendo, ¿cierto? Y están ahí. Sí, y uno dice: ay, Dios mío, qué prueba tan tremenda. Pues, hermano, eso no es una prueba extrema, porque pues si te cortan los servicios, compre vela y ahí se defiende.
En fin, si lo sacan, pues se va a vivir debajo de un puente y la vida no se acaba. Pero, no, extremo, ¿cierto? Pero la prueba de Abraham era algo muy extremo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Pues bueno, ya lo leímos, pero Dios le dijo, dice Abraham, y él le respondió a mí aquí, versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué esta prueba era una prueba extrema, hermanos? Porque esta prueba estaba tocando lo que para Abraham era lo más valioso de su vida. Si te quitan la luz, pues bueno, ¿sí o no? ¿Qué? Consigue una vela y la prende. De pronto algunos se mueren porque ¡ay, el internet! Y ahí sí, sin internet se mueren. Me quitaron el internet y eso sí como le quitaran un hijo, un riñón. No, aquí, hermano, era que Dios le tocó a Isaac. Diga conmigo, Dios le tocó a Isaac. Y para quien de pronto desconoce un poco la historia bíblica, ¿quién era Isaac? ¿Por qué usted, pastor, dice que esa es una prueba tan extrema porque Dios le tocó? ¿Y quién era? Es Isaac. Pues usted conoce la historia. El que no la conoce, la Biblia dice que Abraham, hermano, era un hombre de 75 años cuando Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él salió con su esposita. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Se llamaba Sara. Y Sara, además de ser una muy buena esposa, tenía un problema bien grande y era que era estéril y nunca le había podido dar hijos a su esposo. ¿Cómo era Sara? Y el pobre Abraham, ¿cuántos tenía? 75 cuando Dios lo llamó. Y entonces cuando Dios lo llamó a los días, Dios le dice, te daré una descendencia grande como las estrellas ya casi digo que como las estrellas del mar, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Te daré una descendencia, una multitud. De ti haré naciones, de tu hijo, de los hijos que yo te daré una gran multitud. Y entonces Dios le dijo que iba a tener hijos, pero él ya tenía 75. Ahora la historia se complica, por eso mire la prueba, porque hermano, realmente pasaron 25 años para que Abraham pudiese ver a su hijo, el que se llamaba ¿cómo? Isaac, el hijo de la promesa. Era ya de casi 100 años y la viejita Sara también. ¿Se imagina eso? Si yo ya con 30 estaba preocupado, hermano, yo oraba al Señor, Señor, en diciembre le dije, Señor, que este sí, que este sí, que este sí al año. Ya estoy viejo, Señor, ya con 30, ¿no? Ya cuando tenga hijos no me va a decir papi, sino abuelo, no. Yo ya estaba preocupado. Imagínese el pobre Abraham con 100, con qué fuerzas, ¿no? ¿Ah? Y la pobre Sara. Pero sin embargo, mire, Dios, ¿qué hizo Dios? Dios hizo un milagro, porque Dios, hermano, abrió la matriz de Sara. Y Sara a los 99, casi 100, tuvo a su hijo Isaac. Y Dios le dio la promesa. Y bueno, hermano, yo creo que Abraham ya con su hijo Isaac sabía que más no podía tener. ¿Sí o no? Ya Dios era poderoso, pero ya imagínese de ahí para allá. Así que, hermano, imagínese tener un hijo en la vejez. Hay hermanos, yo he conocido hermanos que han tenido hijos en la vejez. Es decir, a los 40, a los... ¿Usted? Ah, bueno. Usted reveló la edad y nadie se la estaba... Bueno, listo. Ella... Y cuando hay padres que tienen hijos de pronto a una edad mayor, ese hijo es especial, ¿o no? ¿Cierto? Allí yo estaba en el hospital con mi esposa y había una señora, hermano, 43 años. Tenía 4 hijos. La hija mayor ya tenía 26 años. ¿Ah? Y estaba ahí dando a luz una chiquitica muy bonita, ¿no? Y ella
Imagina una señora de 43 años con hijos de 26, casi 30, y estaba teniendo, y ella estaba ahí, y él llegó el papá, ya un señor ya adulto, unos 40 y tantos también, feliz, ¿cierto? Y mejor dicho, ella contaba de su alegría, y ella decía, mis primeros hijos fueron una alegría, pero ay, esta chiquitica. Entonces no sé, era especial ese hijo en la edad adulta, hermano. Para Abraham, su hijo era un tesoro después de haber, hermano, esperado, después de haber pasado tantos años, después de haber llegado a la vejez, después de haber recibido promesa, y 25 años, y su viejita Sara bien viejita. Y bueno, imagínense, él sabía que ese hijo, cuán valioso era Isaac para Abraham. Era valioso porque era su único hijo, pero no solamente era su único hijo que había recibido en la etapa adulta, sino que además de eso, escúcheme con atención, en Isaac Dios había prometido que cumpliría lo que le había dicho, de levantar una descendencia y de levantar una gran nación. Así que Abraham veía a su hijo Isaac como aquel que iba a hacer el cumplimiento de lo que Dios le había anunciado. Es decir, él había tenido Isaac, y cuando Dios le dijo que iba a tener una multitud, pues ya sería descendientes de Abraham, de Isaac, hermano. Así que para Abraham, Isaac era el cumplimiento de la promesa ¿de quién? De Dios. Su hijito preciado, amado, hermoso. Ya sabía que no iban a venir más hijos de él. Ya sabía que tanto le había costado que esperar que viniese y naciese, hermano. Y después de tanto chicharrón, después de tantos años de espera, después de tanto sufrimiento, después de tanta espera, hermano, esperó 100 años para tener un hijo. Llega Dios, ¿y qué le dice? Toma tu hijo, tu único hijo, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham? Que tomara a su hijo y lo llevara a un monte, y allí lo degollara, lo ofreciera en sacrificio y luego lo quemara, porque era un holocausto. Lo ofreciera en ofrenda a Dios. ¿Ah? ¿Cuántos aman sus hijos? ¿Usted ama a sus hijos? Yo estoy intenso con mi hija. Todo el día tomo 50 fotos. ¿Cierto? O sea, la hermana dice, me he dado cuenta. Claro, porque mantengo montando estados en el WhatsApp. ¿Cierto? Se ríe, llora, tomo fotos. Qué precioso es un hijo. Qué alegría es una hija. Y una hija. ¿Cierto? Y Dios le dice, tómelo y quémelo. Sacrifíquemelo. Entréguemelo. Una prueba extrema. ¿No le parece que es una prueba extrema? Una prueba extrema, una prueba de fe. El hijo que Dios le había prometido, el hijo que él sabe que Dios le dio sobrenaturalmente, porque fue un milagro que Abraham y Sara concibieran a los más de 100 años. El hijo en el cual Dios iba a darle promesas de hacer una nación grande. Ahora Dios sale con, digámoslo así, con el cuento de que no, venga, entréguemelo, sacrifíquemelo. Y Abraham conocía a Dios. Abraham sabía que Dios no estaba jugando. Abraham sabía que Dios estaba hablando serio. Abraham sabía que lo que Dios le estaba dando era una orden que él tenía que cumplir. Llegó este momento, hermano, un momento de prueba. Yo quisiera imaginarme un poco el estado de Abraham, y yo imagino la angustia, imagino la preocupación, imagino, hermano, no sé, lo que había por dentro. Tal vez había confusión. ¿Cómo es que Dios me llama, me da promesas, me dice que me va a dar un hijo, me lo da de una manera sobrenatural, me dice que en él me dará descendencia, y ahora me dice que lo mate? Yo no entiendo. Era un momento de confusión seguramente. Yo no sé, hermano, puedo especular como
hombre, lo que yo sentiría en un caso de esos, pero la Biblia me muestra de que esta era una prueba extrema. Y entonces la palabra del Señor nos muestra que este hombre, Abraham, como ejemplo de fe, tuvo una actitud especial a la hora de la prueba que nosotros debemos imitar. Y esa actitud fue una actitud de fe en medio de la prueba. Diga conmigo, actitud de fe en medio de la prueba. ¿Cuántos han sido probados? ¿Cuántos van a ser probados? Dígame, por favor, que va a ser probado. ¿Vamos a ser qué? Probados. Diga conmigo, vamos a ser probados. Yo esta semana estaba por ahí preocupado, me arrodillé y comencé a orar. Y el Espíritu Santo me dijo, lo que pasa es que a veces te tengo que poner a vivir lo que predicas. ¿Cómo así, Señor? Pues ustedes predican mucho de fe. Usted predica que yo soy poderoso, usted predica que yo hago milagros, usted predica que hay que confiar, que hay que esperar. Entonces ahora tiene usted que vivir lo que está predicando. Por eso es que tenemos que ser probados aun cuando predicamos. Y somos predicadores. Dios nos somete a prueba para ver si lo que predicamos tan bonito, estamos dispuestos y en la capacidad de obedecerlo y de cumplirlo tal cual como lo predicamos. Eso me dijo el Señor. Ahora, fíjese, hermano, que Abraham tuvo una actitud de fe en medio de la prueba. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos cuando somos probados. Amén. Cuando somos probados, puede que pasen dos cosas: que tu actitud sea de fe en medio de la prueba o no. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos han estado en medio de una prueba, hermano, y se han molestado por la prueba? No, nadie, ¿cierto? Ninguno. En esta iglesia no pasa. ¿Cuántos han estado en medio de la prueba, hermano, y ya vieron y sintieron que todo se acabó y aquí, mejor dicho? ¿Cuántos han estado en medio de una prueba y han tenido una actitud fatalista en su corazón? Ya aquí me voy a morir, por ejemplo. ¿Sí? Le han dicho que está enfermo y usted dice, ay, me voy a morir. Aquí hasta aquí. Y comienza a arreglar todo, ¿no? Y comienza a hablar, ¿cierto? Hay mamás que comienzan a hablar, bueno, mijo. Al esposo. Y no, ya llevan 25 años todavía dando lora. Actitudes. ¿Qué actitud muchas veces tenemos nosotros en medio de la prueba? Pues Abraham tuvo una actitud de fe en medio de la prueba. Y fíjese, hermano, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede cuando nosotros en medio de la prueba tenemos una actitud de fe? La Biblia dice en el versículo número 3, leámoslo juntos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. ¿Qué dice más? Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Una actitud de fe en medio de la prueba es que aunque la prueba es extrema, nosotros seguimos teniendo la disposición de obedecer a Dios. ¿De qué? Obediencia. Ahora, ¿cuál fue la obediencia que Abraham tuvo para con Dios? Dios le dice, tome su hijo y lléveselo. ¿Y él qué hizo el otro día? Él dijo, no, aquí me quedo. ¿Yo qué voy a llevar mi hijo por allá? ¿Qué va? No, ¿qué hizo Abraham? A pesar de la prueba, él siguió ¿qué? Obedeciendo. ¿Usted sabe cuánta gente en medio de pruebas, hermanos, se despelucan por ahí? En medio de pruebas, hermano, dicen, ¿qué va? Yo que voy a obedecer a Dios, y se van por allá a hacer lo que no deben hacer, decepcionados de Dios, según ellos. ¿Usted sabe cuánta gente en medio de la prueba se va al mundo, se enreda en el pecado, hermano, pierde su obediencia y su integridad delante de Dios? La Biblia dice, hermano, que a pesar de todo lo que le pasó a Job, ¿cuántos se acuerdan de Job? ¿Fue este hombre probado? ¿Sí o no?
Dice la Biblia, y con todo que le fue quitado todo, su salud, todo lo perdió, con todo él retuvo su integridad, dice la palabra de Dios. Con todo, perdón, no se halló en él maldición en su boca, aunque su mujer le injuriaba y le decía, maldiga ese Dios que usted sirve y muérase porque ya no le queda de otra. Él le contestó como la peor de las mujeres fatuas, insensatas, has hablado, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Una actitud de obediencia a pesar de la prueba. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le habló Dios, le dio instrucciones que no eran fáciles de obedecer, y él las ejecutó. Y escuche esto, las ejecutó diligentemente. ¿Cómo? Diligentemente. En medio de la prueba, Abraham no dejó de ser diligente para con Dios. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque imagínese que Dios le dice que haga lo que haga y él se levanta al otro día. ¿A qué horas? ¿Él qué hizo? Él madrugó. Madrugó a ser probado, ¿no? Madrugó a llevar a su hijo. No. Madrugó a obedecer lo que Dios le había dicho. Cuando estamos en medio de la prueba, usted no puede perder su diligencia en las cosas del Señor. Hay gente que en medio de la prueba se desanima y pierde su diligencia para orar, pierde su diligencia para congregarse, pierde su diligencia para adorar a Dios. Usted los ve ahí todos achantados. No, hermano, la prueba no puede hacer que perdamos la diligencia para atender los asuntos del Señor, para atender la oración, para atender mi devoción con el Señor. Hay gente que se afecta por la prueba y pierde su vida de oración, pierde su comunión con Dios, pierde su diligencia y su responsabilidad para servir, para ofrendar, para venir a la iglesia. Y la Biblia nos enseña que la actitud de fe que tuvo Abraham se mostró por su diligencia en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pregunto, ¿pasa que cuando viene la prueba perdemos nuestra diligencia en ocasiones? ¿O no ha pasado? ¿Por qué? Porque la prueba puede producir en usted desánimo. La prueba puede producir en nosotros, mire, desaliento espiritual. La prueba puede producir, hermano, desilusión de Dios. Y decimos, dice la Biblia, hermano, que a Jonás le pasó. ¿Se acuerda usted? Jonás, hermano, ve, él estaba herido en su corazón y Dios, perdonó a todos los de Nínive y fue y se echó por allá, dice la Biblia, debajo de un árbol, desilusionado de Dios y molesto con Dios, y perdió su comunión, perdió su diligencia que tenía para con Dios. Elías le pasó algo parecido. Quítame la vida, le pidió a Dios. Ya no quería ir a profetizar cuando Dios le había dicho que profetizara. No, él fue por allá decepcionado, desanimado, deprimido. La prueba trae depresión. Parece que aquí nadie ha sido probado. ¿Ha sido usted probado o no? ¿Y ha sido usted probado extremo? La prueba extrema produce depresión, y esa depresión, esa presión, ese desánimo, esa amargura, ese momento difícil, por un momento va a hacer que usted pierda su diligencia para Dios. Pero la actitud de fe en medio de la prueba es que, hermano, mire, es allí donde más tengo que orar, es allí donde más tengo que buscar, es allí donde más debo congregarme, es allí donde más debo humillarme, es allí donde más debo levantar mis manos y glorificar al Señor. Es allí donde, pastor, allí en la prueba. O dígame si no. Es allí, mire, hermanos, es en la prueba donde usted valora lo que verdaderamente es la oración. Es allí donde usted ve que ese asunto en ese momento es su necesidad más apremiante: rendirse al Señor, postrarse al Señor. Hay momentos de la prueba que usted mira para los lados, usted mira el celular, usted mira quién, cierto, como el Chapulín. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Se ha encontrado usted así en medio de una prueba? ¿Sí o no? Yo llegué a mi casa el que día y me tiré al piso porque ni el médico decía que estaba mal. Y hermano, ahí ya no había nadie.
La EPS ahí que no, que problema, que no hay dónde mandarla, y el otro que hay que sacarla, y todo el mundo ahí diciendo que no se podía, ¿cierto? Nadie quería ayudar con nada. Entonces uno se pone, ¿y ahora quién? Pues nadie, no hay nadie que pueda ayudarme, nadie, aunque esté la familia ahí con uno rodeándola, es un gran apoyo, pero nadie, ninguno podía hacer nada. Llegamos a un momento donde nadie puede hacer nada, solamente. Entonces ahí es donde vale la pena orar. Ahí es donde usted entiende por qué el poder de la fe, de creer, de postrarnos, de adorar, de rendirnos al Señor y de seguir buscándolo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diligencia, dígale que está al lado suyo, hermano, escuche eso, dígale, escuche lo que el pastor está predicando. Dígale, si escuche lo que el pastor está predicando, porque tú no sabes si puede venir prontamente una prueba a tu vida. Y vas a tener que necesitar de lo que Dios está diciendo hoy. ¿Cuántos me están escuchando? No perdió su obediencia, no perdió su diligencia y se levantó muy de mañana y arregló todo para irse. Tomó consigo sus siervos y se fue al lugar, hermano, donde Dios le había enviado. Cortó la leña y se fueron juntos. Dice la palabra del Señor en el versículo número 4 que al tercer día, lea conmigo versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. ¿Cómo lo vio? De lejos. ¿A los cuántos días? Míreme. Al tercer día. ¿Qué pasó al tercer día? Ahora le pregunto, ¿usted se imagina esos 3 días? ¿Ah? Rico esos 3 días por allá, acampando, relajado. ¿Usted se imagina esos 3 días de Abraham? Esos 3 días esperando una respuesta y Dios callado. Esos 3 días esperando también que llegara el momento, que en cualquier momento Dios le dijera a Abraham, ya es el momento de sacrificar a tu hijo. Fueron 3 días, hermano, seguramente de zozobra, de angustia. ¿Se ha visto usted que a veces estamos en la prueba y van pasando los días? Y nada de nada. Nada que hay una respuesta, nada que mejora, nada que pasa algo para bien o para mal, nada. 3 días estuvo Abraham. Y cuando yo leía esto, me acordé de una palabra que Pablo le habló a Timoteo, allá en la segunda carta a Timoteo, por el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, soporta las aflicciones. Ya conmigo, soporta las aflicciones. Dígale que está al lado suyo, Dios prueba nuestra fe. ¿Cómo? Poniéndonos ¿a qué? A soportar. Soportar. ¿Qué es soportar? Es aguantar. Y cuando la Biblia y el término aguantar y soportar, hermano, qué bueno es soportar un ratico, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, ahorita que mi esposa estaba embarazadita, no vayan a contar esto, porque me emproblemo con ella. Entonces ella estaba ya pesadita y ella siempre le ha gustado que sentarse aquí en las piernitas mías. Y entonces, hermano, embarazado ya ahorita en diciembre, en enero, Jesús. Entonces ella se sentaba y yo le acariciaba la pierna, pero a los 5 minutos, no 5 minutos, oiga, a los 30 segundos yo estaba, bueno, mi amor. Y yo la soporto un ratico ahí sentada, con el pesito de la barriga y todo. La bebé pesó 7 libras, 110 gramos. Sí. Y entonces uno soporta a veces un ratico, ¿no? ¿Sí? A veces le entregan a usted algo y le dicen, téngame aquí un momentico. Y usted está pesado, pero sí. Y pasan 30 segundos y usted dice, bueno, venga. Pero soportar no es un ratico, ¿cierto? ¿O usted cree que soportar es un ratico? No utiliza la palabra aguantar, utiliza la palabra soportar.
¿Sí? Por lo general, los soportes. ¿Usted sabe qué es un soporte? Para muchas cosas se utilizan soportes. Para maquinarias, ¿cierto? Y generalmente hablando en términos industriales, por ejemplo, cuando se hacen soportes para cualquier vehículo, para una máquina, los soportes son para establecerlos permanentemente. Los vehículos tienen soportes y los soportes hay que cambiarlos por ahí cada 3, 4 años. Y ese es el tiempo. Un soporte es para que soporte un buen ¿qué? Tiempo. Y Pablo le dice a Timoteo, hijo, soporta ¿las qué? Las aflicciones. Abraham estuvo, hermano, digo yo, soportando durante 3 días la presión, la situación esa de lo que estaba viviendo en su prueba. Y sabe, hermano, yo quiero predicarle esto con toda verdad, porque hoy día estamos escuchando mucho el evangelio, ese evangelio como es el mundo de hoy día. ¿Cómo es el mundo de hoy día? Es todo así, ¿verdad? ¿Sí o no? La tecnología ha hecho que todo hoy día sea ¿cómo? ¿Sí o no? Hace años, hermano, nos tocaba lavar todos los calzoncillos, todo a mano. ¿Sí o no? Ahorita ya casi todo el mundo, digo casi todo el mundo porque la gran mayoría de personas ya que lo que tenemos en la casa, y eso, y nos vamos a dormir y al rato volvemos. Y ya esa cosa sale, ¿cierto? Y ya hoy día hay lavadoras que, hermano, no le falta y no que le cuelguen la ropa a uno. Salen secas, ¿sí o no? Y hoy día hay una cantidad de aparatos que gracias a Dios por ellos, ¿o no? ¿Usted se imagina cómo era antes? Recuerdo que de niño en el barrio, en un barrio grande, hermano, había un solo teléfono para todo el barrio. ¿De acuerdo? Un solo teléfono. Yo tenía 8, 7 años, recuerdo, hermano, imagínese que hubiese la necesidad de llamar a alguien, que viniera alguien. No, había que ir hasta por allá 3 cuadras y cuando llegaba uno había una fila, todo el mundo esperando para llamar. Ahorita WhatsApp, una nota de voz, ¿cierto? Y ya, todo se soluciona, todo lo comunicamos en cuestión de segundos. Todo se nos ha vuelto rápido y muchos están predicando ese evangelio también. Un evangelio donde todo es rápido, donde dicen confiéselo y sucederá, pum, como Aladino, ¿no? Como el mago, ¿sí o no? Declárelo y ya, al otro día traiga una ofrenda y ya. Y se está predicando mucho de ese evangelio. Pero el evangelio el de aquí, el de su Biblia y de mi Biblia, dice que no, hermano, Dios trabaja con procesos y que el tiempo nuestro es diferente al tiempo de Él y que generalmente Él nos pone a soportar en medio de las pruebas, y el soportar tiene que ver, hermano, con lo que vivimos en relación al tiempo que tenemos que esperar para pasar lo que estamos viviendo. Israel salió de Egipto y tenía allí a Canaán cerca, unos cuantos kilómetros, pero cuando Dios vio su corazón rebelde, y aunque salieron de Egipto, pero Egipto seguía en el corazón de ellos, Dios dijo: no, voy a tener que probarlos. Y un viaje que era de algunos 3 días se convirtió en un viaje de 40 años en el desierto. Dios es experto en tomarse su tiempo. Dígale que está al lado suyo: si usted es como aceleradito, ¿cuántos son acelerados? Hay ninguno, mira, gloria a Dios. ¿Somos acelerados o no somos acelerados? Claro, hermanos. Resulta que nuestro Dios no es acelerado. Nuestro Dios se toma su tiempo, y especialmente cuando nos está probando, especialmente cuando nos está sometiendo a la prueba, nuestro Dios es tan hermoso, lo amamos tanto, y se toma su tiempo, un tiempo de espera. Por eso el salmista en el Salmo 42, usted ha leído el Salmo 42, él dice: mi alma tiene sed, estoy que me muero como el ciervo que brama por las aguas, por las corrientes. Era un tiempo tremendo de prueba, prolongado, que tuvo el salmista. Pero él por allá dice: bueno, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera, ¿en quién? En Dios. Porque aún
He de alabarle. David dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi voz y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas al Señor. Pacientemente. Dígale que está al lado suyo, paciencia. Diga conmigo, yo amo ser paciente. ¿Sí? De verdad. Yo lo digo por fe. Porque Dios nos pone a soportar, a esperar. Pero la actitud de fe en medio de la prueba nos da la fuerza para esperar hasta que Dios obre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te prueba, Dios te pone a esperar. Dígale que está al lado suyo. Cuando Dios te pruebe, te va a poner a esperar. Alguno estará diciendo, ¿y pastor tanto? Bueno, si Abraham esperó 25 años para que se cumpliese su promesa y Dios no le cumplió, Dios le cumplió. Porque Dios lo que promete que hace, lo cumple. Al tercer día, versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínense, versículo 5. Entonces ¿qué? Entonces ¿qué? Diga conmigo, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Alguno dirá, ¿y qué pasó ahí? Bueno, entonces volvámoslo a leer. ¿Lo pueden volver a leer? Entonces, ¿qué? Dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Fe. ¿Cómo se llama esto? Fe. ¿Cómo que fe? ¿Qué era lo que Abraham estaba hablando? Abraham estaba hablando fe. Cuando estamos en medio de la prueba, una actitud de fe en medio de ella es hablar. ¿Y hablar cómo? Hablar con fe. Diga conmigo, hablar con fe. Pastor, ¿usted por qué dice que Abraham estaba hablando con fe? Pues dice la Biblia que al tercer día miró el lugar donde tenía que ir a sacrificar a su hijo, porque Dios le había dicho, y él mira a sus siervos que le acompañan y les dice, hey muchachos, esperen aquí porque vamos a ir allá, vamos a adorar y vamos a volver. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, aunque él sabía que Dios lo había mandado a hacer aquello, él también sabía que años atrás Dios le había dado promesas y él las había creído. Así que él estaba completamente convencido de que algo Dios iba a hacer, y él estaba declarando conforme a lo que había creído en su corazón, hermanos. Dios le había prometido ese hijo. Dios le iba a dar descendencia en ese hijo. Así que aunque él tuviera que sacrificarlo, Dios iba a hacer algo para cumplir esa promesa. Sabe, hermano, el apóstol Pablo nos amplía el panorama y nos dice qué fue lo que pasó ese día. La Biblia nos enseña en el capítulo 4 de la carta a los Romanos que Abraham estaba tan convencido de las promesas de Dios, aún en medio de su prueba, que él creía que Dios era un poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos y cumplirle lo que le había prometido. Escuche con atención. Abraham estaba tan convencido de las promesas de Dios que aunque Dios lo tenía ahí medio confundido, hermano, medio enredado con esto que lo estaba poniendo a hacer, Abraham dentro de su corazón, dice el apóstol Pablo, estaba más que convencido que Dios no iba a dejar de cumplir su propósito, y aunque tuviera que matarlo, Dios era tan poderoso para resucitar a su hijo de los muertos y cumplir todo lo que él le había prometido. Por eso que aunque la instrucción era ir y sacrificarlo, él miró a sus siervos y les dijo, quédense aquí, vamos a ir, vamos a adorar y los dos vamos a volver.
¿Qué hablas tú cuando estás en medio de la prueba? ¿Qué hablas? ¿Qué hablamos? Mira que está al lado suyo. ¿Qué hablas tú? ¿Qué es lo que tenemos que hablar en medio de la prueba? ¿Ah? Dios quiere que cuidemos nuestras palabras en medio de la prueba. Porque a veces nuestras palabras, hermano, en medio de la prueba pueden empeorar la situación. Pueden destruir lo poco que haya en nosotros de confianza en Dios. Puede destruir lo poco que haya alrededor de confianza en Dios, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de la prueba? Hablar conforme a las palabras de Dios. Que te ha prometido Dios, que aunque tu casa y tu hogar esté en crisis, la Biblia dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Que aunque tu familia, tus hijos estén pasando prueba o dificultad, es una realidad. Tú no la vas a esconder, pero Dios te ha dado promesa. Dios te ha dicho que de ellos levantará Dios una generación que le sirva, que le honre, que le glorifique. Que aunque tal vez usted está viviendo una prueba extrema en su economía, ¿usted qué va a creer? Que Dios ha declarado que Él es su pastor y que nada le faltará. Que aunque usted tenga un diagnóstico médico, confesamos y creemos que Él es nuestro sanador. Que nuestro Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y por su llaga hemos sido curados. Confesar lo que Dios dice, no lo que dice la gente, no lo que dice el momento, sino tener puesta nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. El médico nos dice: su esposa estuvo a punto de tener un derrame cerebral. Llegó con una presión altísima. Pudo convulsionar, pudo tener un accidente cardiovascular, pudo tener un inicio de epilepsia, porque esas son las consecuencias de la presión alta y de la eclampsia o preeclampsia. Y en cualquier momento ella puede tener eso, porque es algo que es variable. Y entonces yo me voy y hablo con ella, le digo: vamos a orar. Y yo le digo: Señor, yo te pedí mi hija hace varios años atrás y tú nos concediste la bendición de esta bebé para bendición, no para enfermedad, no para muerte, sino para bendición. Y para eso te lo pedimos, Señor, así que yo creo tu palabra. Y oramos, toda la noche, hermano, nos la pasamos. Y me quedo dormido predicando tranquilo, que nos llevo como varios días sin dormir bien. Pero mientras estábamos ahí, ella oraba, yo tomaba sus pies, sus manos, ella oraba, yo oraba, orábamos, estábamos orando, creyendo. Y gracias a Dios había otro pueblo más orando, ustedes, nuestra familia, gente orando, creyendo a las promesas de Dios. ¿Cuántos creen a las promesas de Dios? Abraham creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Que aunque Dios lo mandó a sacrificar a su hijo, antes Dios había dado una ¿qué? Una promesa. Hermanos, la Biblia está llena de promesas para usted, para su familia. Las promesas no son para aprendernos los versículos. Ay, tan bonito el versículo. No, es para creerlas. Y en el tiempo de la prueba, allí es donde más sirven las promesas. Allí es donde más tú las sacas y te apoderas de ellas y las confiesas y las crees y te postras y le dices al Señor: Señor, tú has dicho esto. ¿Cuánto lo creen? Una actitud de fe es allí en medio de la prueba. Y hablar. Diga conmigo: hablemos bien. Yo pienso en los siervos de Abraham. ¿Se imagina los siervos de Abraham? ¿Usted cree que los siervos de Abraham amaban a su Señor? Yo estoy convencido, porque la Biblia dice que era un hombre generoso, justo. Era buen hombre Abraham. Y sus siervos lo amaban a él. Y yo estoy seguro que sus siervos veían a su Señor, lo veían como lo veían. ¿Ah? ¿Qué pensarían ellos? ¿Ah? En medio de la prueba, ¿será que ellos estarían preocupados por su Señor también? Estarían diciendo: uy, pobre nuestro amo, Abraham, mire lo que le está pasando. ¿Sí o no? Yo creo eso. Estoy seguro.
Estos días unos hermanos nos escribían, nos llamaban, nos decían, muchos hermanos tomaron como suya esta prueba que estábamos viviendo. Ellos estaban ahí viendo lo que le pasaba a su Señor, y ellos, en vez de ver un hombre desesperado, ven que su Señor se levanta y les dicen: tranquilos, esperen, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a regresar. Amén. Que cuando usted tenga prueba, la gente escuche de usted palabras de fe. ¿Y sabe quién es el que más va a necesitar escuchar palabras de fe en medio de una prueba? Los suyos, su familia. Hay pruebas familiares muy fuertes. Sus hijos. Si usted es el jefe del hogar, el varón, su esposa no necesita escuchar un hombre acobardado, lleno de miedo, lleno de incredulidad. Necesita escuchar un hombre lleno de fe. Ninguno dice amén. Si usted es la mujer de Dios en su hogar, usted está allí, hermana, en medio de la prueba, para que sus hijas o su marido inconverso, que no tiene temor de Dios, escuche una mujer de fe que declara palabra de Dios. Que sus hijos escuchen que hay una familia que tiene confianza en Dios, aunque ellos estén viendo tribulación y prueba. ¿Cuántos dicen amén? Que la gente que nos vea, hermano, pueda vernos seguramente en un tiempo difícil, en un tiempo malo, pero que cuando se acerquen escuchen de nosotros palabras de fe, palabras de confianza, palabras de verdad, palabra de Dios. Abraham declaró palabra de Dios porque él tuvo una actitud de fe en medio de la prueba. Hermano, perdóneme, pero a veces hablamos mal en medio de la prueba. A veces renegamos, a veces nos quejamos, a veces nos lamentamos, a veces hablamos cosas con ira, con enojo en medio de la prueba. Y esto, hermano, no es una actitud de fe. Tenemos que conservar palabras de fe en medio de la prueba. Usted dice amén, pero cuando le venga la prueba, ahí es donde tienes que hacerlo. Cuando te llegue el día difícil, allí es donde tienes que acordarte de esto, mi hermano, por favor. Allí es donde verdaderamente, cuando veas todo complicado, patas arriba, como decimos vulgarmente, hermano, ahí es donde usted tiene que declarar la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que es poderosa la palabra de Dios, hermano. Es poderosa la palabra de Dios. Es poderosa la palabra de Dios. Es poderosa la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para destruir células de enfermedad en el cuerpo de una persona. Es la palabra la que destruye esas células enfermas en el cuerpo de alguien. Es la palabra de Dios la que hace, hermano, que Dios haga milagros en circunstancias difíciles. La palabra de Dios tiene poder. Y Abraham declaró lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que en su hijo le sería llamada descendencia. Dice la palabra del Señor que no solamente Abraham creyó que iba a volver con su hijo, sino que él tenía en su corazón la actitud de ir a ese lugar. ¿A qué? A adorar. Iremos. ¿Y qué? Él no iba a adorar. Él fue enviado a sacrificar a su hijo. Pero él dijo, vamos a ir. ¿Y vamos a qué? ¿Él qué es lo que quería en medio de su prueba? ¿Qué es lo que él quería? Él quería adorar a su Dios. La adoración en medio de la prueba. Dígale que está al lado suyo. La adoración en medio de la prueba. Una de las cosas que la prueba muchas veces mata, acaba en nosotros, realmente, ¿qué es? La adoración. Pero la Biblia enseña que hay poder en la adoración. La Biblia enseña que hay poder en la alabanza. Muchas veces lo hemos cantado, no sé si lo cantamos esta mañana, de ese coro que dice que la alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios es poderosa. La Biblia dice que el rey Josafat, dice la Biblia que el rey Josafat vino contra él un ejército numerosísimo. Eran 3 naciones que se unieron
unieron a una contra Judá para acabar a Judá, a Jerusalén y al rey Josafat. Y dice la Biblia que el rey Josafat humilló su corazón delante del Señor y convocó a todo el pueblo para que ayunaran, para que oraran. Y mientras estaban en la asamblea, se levantó el profeta de Dios y dijo: no tengan miedo, no se amedrenten, porque la guerra no es de ustedes, sino que la guerra es de Dios. El Señor va a pelear por ustedes. Y dice la Biblia que al otro día de la guerra el Señor habló al rey Josafat, y el rey Josafat mandó a que todo el mundo, los levitas, el ejército, no salieran con armas, sino que salieran con instrumentos de alabanza. Y lo único que tenían que hacer era pararse frente al ejército que venía a destruirlos y adorar a Dios y alabar a Dios. Y ellos comenzaron a entonar un salmo que dice: porque para siempre es la misericordia de Jehová, porque Jehová es grande y para siempre su misericordia. Y era lo único que cantaban, adoraban a Dios en medio de un tiempo en donde había un ejército 3 veces mayor que los iba a destruir. Pero dice la Biblia que mientras adoraban a Dios, hermano, mientras cantaban salmos al Señor, los ejércitos enemigos se confundieron entre ellos y se mataron entre ellos. Y Dios destruyó a los enemigos del pueblo judío cuando el rey Josafat y todo su pueblo adoró a Jehová. La adoración tiene poder en medio de la prueba. Por eso, hermano, el diablo lo que quiere hacer cuando usted está en medio de prueba es que no adore a Dios, es que usted no rinda adoración al Señor. Pero lo que Dios te dice es que una actitud de fe en medio de la prueba te va a llevar a adorar a Dios. Allí estaba Pablo y Silas metidos en un cepo, esperando una sentencia de muerte, en una cárcel por predicar el evangelio. Pero dice la Biblia que a medianoche, ¿qué hacían ellos? Ellos cantaban himnos y alababan al Señor con todo su corazón. Y mientras lo hacían, hubo un temblor que abrió la cárcel, cayeron las cadenas, ellos salieron libres, porque hay poder en la adoración. En medio de la prueba, adore a Dios. En medio de la prueba, adoremos al Señor. Una actitud de fe en medio de la prueba, aunque sea una prueba extrema, hermano, es adoración. Iremos, adoraremos y volveremos, hermano. Y fueron todos estos elementos los que hicieron que entonces viniera una respuesta del Señor. El versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo número 8. Y respondió Abraham: Dios, léalo conmigo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa es la confianza de depender del Señor, de que tu vida y mi vida dependen de Él. Y si tu vida y mi vida dependen de Él en medio de las pruebas, pues entonces yo creo que le corresponderá al Señor mirar con qué va a salir conmigo. Le corresponderá a mi Señor, al que amo, al que sirvo y de quien dependo, mirar a ver qué es lo que va a hacer. Y Él lo va a hacer. Por eso, hermano, cuando la prueba se centra en yo, en mí mismo, ¿qué voy a hacer? No, usted no puede hacer nada, pero usted tiene un Dios. Y yo, y me desespero, y para dónde cojo, y quién me presta, y para dónde, y esto, y yo, no, usted no. Abraham dijo, pues eso, mejor dicho, lo voy a traducir ¿en qué? ¿En cartagüeño o en palmirano? ¿Qué hago? Dios verá qué va a hacer. Él se proveerá la solución a este problema, hijo. Él es el que va a hacer algo. Yo no sé qué va a hacer Dios, hijo. Yo no sé qué va a pasar, Isaac. Pero lo único que sé es que Dios se proveerá el cordero para ese sacrificio. Dios. ¿Quién es su proveedor?
¿Usted tiene un proveedor? A veces cuando decimos que Dios es nuestro proveedor, solamente pensamos en billetes y en monedas. Pero no, mi hermano. Dios es proveedor de todo lo que nosotros necesitamos, no solamente de plata. Dios es proveedor de soluciones a los problemas. Dios es proveedor de gracia ante las circunstancias adversas.